Muy buenos días de parte de la Asociación Costarricense de Guías de Turismo y la Federación Costarricense de Guías de Turismo de Costa Rica y de parte del ICT. Le damos la bienvenida a este proceso de capacitación en relación al protocolo de guías de turismo. Como ustedes saben, estamos en una coyuntura particular en nuestro país. Estamos viviendo una pandemia inédita a nivel mundial, una pandemia además que por la labor realizada por las autoridades de salud de nuestro país, hasta el momento hemos logrado controlar. Y como parte de la labor de control y de cooperación por parte del sector turístico, desde el Instituto Costarricense de Turismo, nos dimos a la tarea, junto con el sector privado costarricense, a la preparación de una serie de protocolos para lograr, cuando las autoridades de salud así lo indiquen, pues que estas actividades vuelvan a trabajar como ordinariamente lo hacían, claramente resguardando la salud de los turistas y el manejo adecuado de la pandemia como tal. Inicialmente vamos a iniciar un proceso de una presentación en el cual analizaremos el contenido de este protocolo y después abriremos un espacio de preguntas para aquellas personas interesadas, para aquellos compañeros guías que deseen pues, expresarnos sus inquietudes con respecto al protocolo como tal. Así que procedemos a proyectar la presentación como tal. Mientras vamos preparando la presentación, me gustaría presentar a Idania Urbina, que es de la Federación Nacional de Asociaciones de Guías de Turismo, que trabajaron con ustedes este protocolo. Buenos días, Idania. Buenos días, don Gustavo, buenos días, doña Carol y doña Michael y todo el público que nos acompaña. Pues para nosotros el día de hoy es un placer tenerlos acá para aclarar dudas en relación a lo que es el protocolo, ¿verdad? Y gracias a esta gestión que ha hecho el ICT y la alianza con la Federación, hoy podemos presentarlo y nos permite volver a trabajar nuevamente cuando el turismo se active como tal. Muchas gracias. Gracias, Idania. También paso a saludar a Michael Ureña, que él es de la Asociación Costarricense de Guías de Turismo. Buenos días, Michael. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Buenos días, don Gustavo. Buenos días, doña Carol. Queremos agradecer de parte de la Asociación Costarricense de Guías de Turismo por habernos involucrado en este proceso de elaboración del protocolo sanitario para el sector de guías y estamos muy complacidos con el documento final que se desarrolló en conjunto, tanto el ICT, nuestra organización, así como FENAGITUR. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos evacuar la mayor cantidad de preguntas para que todos estemos más que preparados cuando volvamos a la nueva normalidad. Gracias, Michael. Recordemos que este protocolo guiado se llama Protocolo Sector Guiado de Turismo, es uno de los 14 protocolos que ha preparado el ICT en conjunto con el sector privado y forma parte de la hoja de ruta. Ahora sí, don Gustavo Alvarado, quien es el director de gestión turística del ICT, le dejo este espacio para que usted nos exponga las medidas que incluye este protocolo y al final de la exposición vamos a contestar las preguntas que vayan ingresando por el Facebook. Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos que se visualice la presentación. Perfecto, ahí la tenemos ya. Muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos el día de hoy. En primer momento decirles que este fue un trabajo realizado por parte en forma conjunta en el sector privado y el ICT, específicamente de la Federación y la Asociación de Guías de Turismo de nuestro país, pues para establecer y desarrollar un protocolo como tal. Así que pasemos de una vez a la siguiente diapositiva, por favor. En esto es lo que estamos viendo, cuál fue el objetivo, y el objetivo es claramente lograr con el protocolo tener una herramienta en el cual los guías puedan trabajar en dos sentidos. Primero, para asegurar su protección ante la enfermedad, ante el COVID-19, pero además que sirva también como una forma de lograr colaborar además en la protección de los turistas que nos visitan en nuestro país, ¿verdad? Entonces, digamos, hay esa doble función, protección del guía y protección del turista como tal.
Siguiente, por favor. El contexto resulta muy importante para tenerlo claro cómo funciona el tema. Primero, obviamente, tenemos la declaratoria de emergencia nacional en todo el territorio costarricense, que fue decreto publicado, o decreto ejecutivo número 42227 MPS, producto del COVID-19, y después se establecieron una serie de lineamientos por parte del Ministerio de Salud, lineamientos en el cual se establecía algunos temas importantes a tomar en consideración. El primer lineamiento importante para lo que refiere al sector de guías es el lineamiento publicado el 11 de abril de 2020, en el cual se establecía cuáles eran las medidas o las especificaciones del equipo de protección personal o EPP. Esta sigla es importante que la tengan clara porque vamos a estarla repitiendo a lo largo de la exposición, que es todo lo que tenga que ver con las mascarillas, con la protección de guantes, si fuera el caso, y todo lo demás. A eso es lo que llamamos equipo de protección personal o EPP. Posteriormente, además, tenemos el lineamiento girado el 13 de mayo del 2020, en el cual se establecía lineamientos generales para propietarios, administradores, usuarios de transporte público de personas a nivel nacional, y también todo lo que tenga que ver con autobuses, servicios especiales de turismo y traslado de estudiantes, así como lanchas, trenes y similares como tal. Y después se estableció, y voy a seguir con el tema de los lineamientos para después volverme al tema de la directriz, el lineamiento LSCS-003, que es el lineamiento específico para el sector turismo, y es donde principalmente nos hemos enmarcado en la realización de estos protocolos. La directriz número 082-MP-S es la directriz el cual firmó el señor presidente de la República, en el cual, por decirlo de una forma, se descentralizó la elaboración y aprobación de los protocolos por parte de cada uno de los ministerios existentes en el país. Es decir, en el caso de turismo, nosotros nos dimos a la tarea de trabajar todas aquellas actividades turísticas en conjunto con el sector privado para lograr a la fecha cerca de 13 protocolos debidamente aprobados por parte de la señora ministra. Indicará además que estos protocolos no tienen que ir a una aprobación por parte del Ministerio de Salud, sino simplemente se informa al Ministerio de la Presidencia de su aprobación, y no tienen que ir al Ministerio de Salud, sino, dado que son protocolos los cuales están basados a los lineamientos ya emitidos por parte del Ministerio de Salud correspondiente. Siguiente, por favor. Importante además indicarle que este protocolo ya está publicado en la página web del ICT, en la parte de información de coronavirus. Ahí ustedes encuentran todos los protocolos que hemos aprobado hasta la fecha, todos los lineamientos existentes, todos los comunicados de prensa que ha emitido el ICT en relación a la crisis que estamos viviendo. Y efectivamente, como les indiqué anteriormente, desde el pasado viernes contamos con esta información pública en la página web del ICT para que las personas interesadas la puedan descargar o bien lo puedan también estudiar en relación al sector que les corresponda como tal. Y vamos ya a irnos adentrando en el contenido del protocolo. Básicamente, además decirles que nosotros pensamos la redacción, nosotros me refiero ICT, sector privado, en que sean lineamientos generales, que sean de una practicidad importante y que no le venga a complicar la vida a los que les toque implementar estas medidas de prevención del COVID-19. Y así, bajo esta óptica, también elaboramos el protocolo de los guías de turismo. Y inicialmente vamos a adentrarnos con el tema de las medidas de limpieza y desinfección. Básicamente tenemos 7 medidas importantes y voy a permitir leerlas porque es importante que las tengan presentes. El primer lineamiento general tiene que ver con que el guía deberá de contar con alcohol en gel y botellas desinfectantes para uso personal en cada actividad. Este primer punto, como vemos, es una protección para el guía de turismo. El segundo punto del lineamiento es informar a los clientes de ubicación de rótulos de protocolos
autorizados por el Ministerio de Salud. Y aquí es importante, dado que la labor de los guías de turismo tiene relación con otras actividades turísticas, pues estar atentos de cuáles son, dónde están en este caso ubicados los protocolos, los rótulos autorizados por el Ministerio de Salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, los parques nacionales deben de tener en ciertas áreas estratégicas pues toda una serie de rotulación que posteriormente también vamos a ver en esta presentación. El lineamiento tercero es muy importante, es evitar compartir artículos personales, en caso contrario desinfectar inmediatamente después de su uso. El punto 4 es intensificar medidas de limpieza e higiene de las superficies que se tocan con frecuencia, ya sea chalecos, binoculares, linternas, etc. Fomentar además el pago electrónico, de preferencia sin contacto, es decir, reducir el uso del efectivo, de monedas, de billetes como tal. El sexto tiene en el sentido de velar por el distanciamiento social de los grupos en que se atienda, y aquí es una labor fundamental que hacen los guías, porque sabemos que gran parte o la mayor parte de su trabajo se realiza con un grupo de personas alrededor. Y el séptimo lineamiento general es evitar el contacto y manipulación de pertenencias del turista, ¿verdad? Es decir, tratar en este caso de ser hasta cierto punto egoístas, y esa característica colaboradora con el turista que siempre tienen ustedes como guías para ayudarles con la maleta, para pasarles algún bolso, pues en este caso hay que cuidar esa manipulación y contacto de pertenencias por parte del turista. Pasamos a la siguiente, Filmina. La siguiente da continuación también a los lineamientos generales y tienen que ver ya básicamente con medidas que también hemos establecido en manejos importantes para los guías de turismo. El primero es portar diariamente su ropa de trabajo, uniformes limpios. No está de más decirlo, porque ahora la limpieza tiene una importancia mucho mayor de la tradicional, así que es importante pues, que la ropa de trabajo de uniformes estén lo más limpio posible. Como protocolo de bienvenida, además recomendamos que debe darse una labor de información al cliente con las medidas adoptadas para el tour o acompañamiento que los guías van a realizar. Utilización de fiches informativos mediante dispositivos electrónicos, es decir, ustedes van a ver acá los afiches. Si utilizan pues, su teléfono celular o algún dispositivo, tableta electrónica, pues no está de más mostrárselo a los guías, aunque también es obligación del resto de actividades que ustedes realizan que las empresas tengan estos afiches debidamente ubicados en las áreas correspondientes. También cuando corresponda, el guía deberá informar a su superior si presenta síntomas de gripe. Es muy importante este punto. Si el guía tiene síntomas de gripe, es preferible, por favor, que no realice su actividad, que informe a su superior, si lo tuviera, o que por favor pida la colaboración de otro guía, o que ni siquiera, si fuera del caso, se presente a laboral. El tema de la gripe es un tema delicado, no necesariamente implica que sea un COVID, obviamente, pero sí es importante que esa sensación de ver la gente estornudando o teniendo algún tipo de flujo nasal, digamos, no es conveniente en este momento, dado que pues levanta muchas suspicacias y además podría complicar más aún la situación de nuestros centros médicos por el aumento de virus gripales como tal. El tercer punto, el siguiente punto es la guía. El guía deberá realizar el lavado y secado de manos según los protocolos del Ministerio de Salud, así como utilización de productos para desinfección autorizados por este ente, ¿verdad? En este protocolo se indica cuáles son los productos adecuados para este proceso de desinfección, pero además es importante que los guías tengan claridad de todo el protocolo que además nos han enseñado a todos los costarricenses,
con respecto al manejo y al lavado de las manos por parte de los guías de turismo. Y por último, deberá además el guía, en caso de utilizar micrófonos o unidades de transporte, pues que ese micrófono, en la medida de lo posible, sea de uso personal. Si no fuera posible, pues que sí tengamos un proceso de desinfección constante sobre este equipo específico del micrófono como tal. Ustedes han visto en las conferencias del señor ministro de Turismo que todo lo que tenga que ver con conciertos o música o la expulsión de la saliva y el contacto con el micrófono debe ser, digamos, tener un cuidado mayor si utilizan este tipo de equipo para realizar su labor como guías de turismo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y esto es importante también como parte de los lineamientos, estar muy atentos de los planes de horarios de limpieza de los sitios a visitar para informar al grupo. Esto en el caso, por ejemplo, de que estén realizando alguna actividad específica en algún tipo de parque nacional, digamos que son los que por el momento han estado abiertos, pues estar claramente informado de los horarios, velar por su propia seguridad al manejar los desechos, utilizando el EPP que mejor se adapte, es decir, si utilizan la mascarilla, si utilizan el protector de la cara, pues velar que este EPP se maneje de la mejor manera por parte de los guías a nivel personal. Velar además por la limpieza y desinfección de superficies o equipos, ya esto lo hemos comentado anteriormente. Trípodes, telescopios, radios comunicadores, micrófonos tienen que estar lo más desinfectado y limpio posible y en forma periódica. Y velar por la desinfección de los equipos electrónicos utilizados en los tours, si fuera del caso que los estén utilizando como tal. Pasamos a la siguiente, Filmina, por favor. Y continuamos con los lineamientos generales, en el cual vamos a dividirlos en equipo de protección personal y el manejo de residuos, si fuera del caso. El guía turismo de planta, y ahí tenemos esa diferenciación. Ustedes tienen una situación particular en el funcionamiento cotidiano de sus labores como guías de turismo, pero consideramos que si el guía es de planta de una empresa turística, el patrono deberá ser responsable de facilitarles el EPP como tal para poder realizar su labor como guías de turismo. En el caso de que no sea así, pues será una responsabilidad del guía su protección personal, ¿verdad? Y aquí no estamos hablando de que el guía tendrá que darle los EPP a las personas con las cuales está realizando el tour. Es un tema de su protección personal, ¿verdad? Entonces también valorar el uso de mascarillas al dar las instrucciones del tour cuando aplique, dado la actividad a realizar, y eso es importante que lo tomen en consideración, porque aquí estamos hablando de su equipo de protección personal para evitar que ustedes se contagien del COVID-19. En el caso de manejo de los residuos, los desechos y los residuos deberán mantenerse según el reglamento señalado para tal fin el Ministerio de Salud. Básicamente es Tuvimos un problemita con el internet de don Gustavo Alvarado, pero ya nos va a acompañar Jamie Garro, que ella también trabaja con el ICT y ha sido parte importante en la elaboración de estos protocolos. Buenos días, Jamie, ¿cómo estás? Buenos días, Carol, ¿cómo le va? ¿Todo bien, usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, Jamie, la dejo a usted al mando de la presentación. Ofrecemos las disculpas del caso. En estos tiempos donde todos trabajamos utilizando la internet es muy posible que suceda algún problema, pero para eso está Jamie, que va a seguir con la exposición. Muchas gracias, Jamie.
Bueno, con mucho gusto. Ok. En este caso, bueno, estábamos con lo que era el manejo de los residuos, ¿verdad? Sí es importante que estos residuos estén se trabajen conforme al reglamento que estableció el Ministerio de Salud para este fin, ¿verdad? Que ya hay un reglamento para el manejo de desechos peligrosos. Entonces, en este caso, es importante que se manejen conforme a este reglamento. Se deberá utilizar el EPP. Recordemos que EPP es las siglas para definir lo que es el equipo de protección personal. Esto es necesario ya sea para la persona que, en este caso el guía, si él está en contacto con algún tipo de residuo, es preferiblemente que él siempre se cubra con y se proteja con ya sea guantes o mascarillas, dependiendo del tipo de residuo, ¿verdad? Y después es importante, ¿verdad?, que al finalizar el proceso de recolección de residuos y de desechos, el guía realice el protocolo de manos que está previamente establecido por el Ministerio de Salud. Con respecto, ya sería aquí la logística en el centro de trabajo. Sí es importante, claro, recordarles a todos que esta presentación es un resumen de lo que está estipulado en el protocolo, ¿verdad? Entonces, acá se trataron de incluir puntos importantes, sin embargo, en el protocolo como tal, que ya está publicado en la plataforma, pueden tener acceso a toda la información, a todo el protocolo en sí, todo completo, ¿verdad? Con respecto a la logística en el centro de trabajo, se establece o se recomienda que se hagan horarios diferenciados, tanto para los ingresos, para los recorridos y las salidas de los diferentes sitios turísticos. También se recomienda que cuando existan reuniones virtuales, qué sé yo, si el guía tiene que reunirse con su empresa contratante, con el turoperador que lo está contratando, realice las reuniones de coordinación previa con la agencia, a nivel virtual. Entonces, que ese tipo de contacto, ese tipo de coordinación no se realice de forma presencial. Entonces, eso también se estipula en el protocolo. Realizar recorridos en un sentido único, esto con el fin de evitar que los guías, ¿verdad?, que los grupos de guías se crucen en las diferentes instalaciones. Es importante que el guía tenga presente que debe respetar los turnos y los horarios de los distintos sitios turísticos. Qué sé yo, si se dirigieron a un parque nacional, los parques nacionales ya tienen sus protocolos debidamente aprobados y autorizados. Entonces, en este caso, el guía va a tener que aplicar el protocolo que está para esa instalación. Con respecto al establecimiento de los tiempos de los tours, es importante que dentro del tiempo esté estipulado un lapso para el lavado de manos, ¿verdad? Para que tanto el guía como el grupo en general pueda realizar un lavado de manos. Y también se está recomendando una distancia mínima entre grupos, ¿verdad? Si un grupo de guías por aquí, otro grupo por allá, sea de 15 metros entre grupos. Con respecto a hábitos de higiene del colaborador en los lugares de trabajo o sitios turísticos, ¿verdad? Que ya sabemos que pueden existir guías que trabajan en una empresa como tal, otros guías que pueden ser independientes. Y es importante que resguarden la seguridad en todo momento, ¿verdad? Que es la seguridad del guía como tal. Entonces, de igual forma, fomentando siempre el uso de EPP, también cumplir con los protocolos del Ministerio de Salud. Eso es muy importante, ¿verdad? De recordar que todos los lineamientos, todos los protocolos, tanto los de ICT como de todas las empresas que realizan la venta de tours o las instalaciones turísticas, tienen sus protocolos y todos han sido debidamente regidos por lo que establece el Ministerio de Salud. Incentivar el lavado de manos tanto del guía como el grupo antes y a la hora de salir de los sitios turísticos, ¿verdad? Es importante que siempre le estén recordando eso al grupo que están asistiendo. Llevar un registro de los servicios realizados, esto es importante más que todo volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cuidarle la seguridad al guía como tal. Aquí es un tema más de resguardar al guía como tal. Entonces es importante llevar como un registro donde se anoten cuáles fueron los clientes que se atendieron, cuáles fueron los recorridos y los sitios visitados para prever un eventual contagio, ¿verdad? Porque toda esta información es lo que pide el Ministerio de Salud para realizar lo que es el rastro del contagio. Informar a la empresa contratante o el patrono directo, ¿verdad? En el caso de que son guías de planta, cuando se tenga conocimiento que se ha entrado en contacto con una persona en cuarentena o expuesta al virus. Volvemos a lo mismo para tratar de identificar el rastro de lo que es el contagio como tal.
Y en este caso, ¿verdad? Les solicitamos la colaboración tanto a las guías como a las asociaciones de guías como a la federación, capacitar a todo su gremio con respecto a la información oficial que está estipulada por el Ministerio de Salud. La siguiente diapositiva. Es importante es importante el capítulo 8 del anterior, perdón, es correcto. Es importante, ¿verdad? El capítulo 8 establece cómo se debe actuar ante casos confirmados, ya sean dentro del grupo de turistas que se está asistiendo o de un guía como tal. Entonces, en este caso, se estipuló que para cuando hay casos sospechosos de turistas u excursionistas, es importante registrarlo y comunicarlo a la empresa que le está brindando los servicios, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, si son guías independientes, es importante que lo comuniquen, ¿verdad? Ya sea la línea 1322 en este caso, ¿verdad? Cuando son guías independientes. Si son empresas freelance o lo que son guías de planta, es importante que se lo comuniquen a su empresa contratante. Y posteriormente a realizar la llamada y a comunicarlo, es importante exigir en ese momento al guía, al personal que estamos asistiendo, el cumplimiento de las normas y todas las regulaciones del Ministerio de Salud. Esto es muy importante porque vamos a evitar tanto el contagio del guía como tal, como de las demás personas que están participando en el grupo. Con respecto a los casos sospechosos, en este caso ya de guías, sí es importante que se cumplan con las indicaciones del Ministerio de Salud. Si el guía presenta síntomas, lo más recomendable es que se acerque al área de salud más cercana para que puedan ser atendidos, les puedan hacer la prueba y ya lo que sería seguir todas las indicaciones que el área de salud le establezca. Y además, volvemos a lo que estaba en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que es proveerle una lista de contactos directos a la empresa o al Ministerio de Salud con todas las personas que se han tenido contactos. Es muy importante en este caso, ¿verdad? Y es todo lo que las autoridades han solicitado, garantizar la confidencialidad de la información y de la persona que está contagiada. Entonces, esto es muy importante, eso es un compromiso que todos como ciudadanos tenemos que tener. Entonces, sí es importante garantizar que no se divulgue la información de las posibles personas que pueden estar contagiadas o de las personas que pueden estar en casos sospechosos. La siguiente, si me hace el favor. Ok, con respecto al punto 9, que corresponde a la comunicación, que ya es el tema más propio, de verdad, de cómo vamos a explicárselo al gremio como tal, cómo se lo vamos a explicar al grupo que estamos atendiendo. Entonces, es importante transmitir siempre los lineamientos mínimos que el Ministerio de Salud tiene, ya sean de forma verbal o escritos, ¿verdad? Escritos pueden ser, qué sé yo, antes de la reserva, ¿verdad? Se le envía todos los lineamientos que se tienen, la forma en cómo ustedes van a trabajar. Si es verbal, entonces sería previo a iniciar el tour. Es importante, ¿verdad? Tal vez no utilizar lo que son panfletos y demás, porque eso puede generar cierta contaminación, ¿verdad? Al pasarlo de persona a persona. También es importante que se divulgue a través de las páginas de las asociaciones, inclusive de la federación, todos los protocolos, ¿verdad? Si a nivel de federaciones y asociaciones quieren realizar una adaptación a este protocolo, tomando como base que se les está presentando, lo pueden realizar, y sí es importante que ya sea las asociaciones y la federación lo transmitan a todos los agremiados. El presidente, en este caso, de cada asociación y de la federación será la persona responsable de mantener y actualizar toda la información oficial que sale del Ministerio de Salud. Los medios para publicar el protocolo ha sido la página de ICT, ¿verdad? www.ict.go.cr, como se le mencionó anteriormente, y también lo que sería la página de la Asociación de Guías de Turismo y de la Federación de Guías de Turismo. La siguiente. Ok, listo. En este caso, con los anexos, son los mismos que ustedes pueden manejar, son los mismos protocolos que ha emitido el Ministerio de Salud. Los anexos también están en el protocolo, entonces estos son los que se les va a solicitar a ustedes que se los estén mostrando a los guías que están, a las personas que están atendiendo, perdón.
Es importante que los guías, ¿verdad? Como les decía, ya sean por medios electrónicos, previo al ingreso al sitio turístico, van a tener la facilidad de que dependiendo de los sitios turísticos van a tener que tener en sus instalaciones los protocolos. Entonces, de ahí también pueden hacerle referencia a la persona que deben seguir esos protocolos. Ahí está lo que es el de lavado de manos, el siguiente. Allí encontramos lo que es las 6 formas de prevenir el coronavirus, ¿verdad? Que también son todos que están aprobados y debidamente publicados por el Ministerio de Salud. En el siguiente vamos a encontrar lo que es el protocolo de estornudos y tos, ¿verdad? Que ya también nos lo han comunicado por todos los medios, cuál es la forma correcta de toser y estornudar. En el siguiente vamos a encontrar lo que son las personas de factores de riesgo. En este caso es muy importante que ustedes también estén conscientes, ¿verdad? De si tienen algún grupo, ¿verdad? Donde existan personas de riesgo, ¿verdad? Que estén inclusive fomentando más el lavado de manos y todas las medidas de protección que se deberían de establecer. En el siguiente estaríamos encontrando las otras formas posibles de saludar, ¿verdad? Para evitar lo que es el contacto físico entre las personas, ya sea de beso, de abrazo, de mano, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tratar de eliminar por completo mientras esté esto. Entonces, ahí todos estos anexos, ¿verdad? Como tal, todas estas filminas están en el protocolo al final, en la parte de anexos, ahí los pueden encontrar, los pueden descargar. De igual forma, el ICT trabajó varios artes que ya incluyen el logo de ICT, que también están en la página, entonces los pueden descargar y los pueden utilizar. Con respecto, bueno, ya esa sería la presentación. Las dudas o sugerencias las pueden remitir al correo protocolos@ict.go.cr, ahí se les está atendiendo y tratando de dar respuesta a todas las personas que envíen sus consultas. Muchas gracias y le doy la palabra a Carol, que tal vez nos puede Gracias, Jamie, ayudar un poquito. por habernos terminado de explicar la presentación. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Ofrecemos disculpas por los problemas de internet que pueden haber resultado. Alvarado, director de gestión está de vuelta. Hay un problema habitual en esta época. Me disculpa el caso, pero tuvimos aquí un inconveniente con el internet. Por eso teníamos a Jamie casi que a la par y inmediatamente se conectó. Yo, y básicamente decirlo, varias cosas. Primero, los protocolos no están escritos en piedra, podemos modificarlos, eso es muy importante que lo tengan presente, ¿verdad? Cualquier sugerencia de cambio del contenido del protocolo, procederemos a realizarla en unión con las organizaciones gremiales, las organizaciones privadas de guías de turismo, y eso, digamos, es bastante importante para que al momento que ustedes lo lean y tienen observaciones, ya Jamie les estrenó la edición habilitada para la obtención de dudas de forma más profunda, pero además decirles que es un proceso en constante cambio y evolutivo dependiendo de la situación de la crisis como se vaya viviendo en nuestro país. Es importante tenerlo claro. Estamos además avanzando, y esto hemos ido conforme la demanda es más grande. Yo sé que la parte de los guías es muy importante tenerlo así. Estamos procediendo también a hacer la traducción, al menos en idioma inglés, para que esté disponible también en el caso de ser requerido, porque me parece que la importancia que ustedes, la labor que realicen también, pues, se manejen en el idioma inglés. Y el otro punto que me parece importante decirles es que por la dinámica de la labor que ustedes realizan como guías de turismo, resulta importante que ustedes manejen también los protocolos en las áreas donde van a hacer o a realizar su labor de trabajo. Es decir, por ejemplo, si van a ingresar a un parque nacional, los parques nacionales tienen sus protocolos. Si van a realizar, cuando nos autoricen alguna actividad temática en algún lugar del país, esas actividades temáticas tienen sus protocolos. Entonces es importante que ustedes los conozcan. Todos estos están
debidamente publicados en la página web del ICT, y decirles que tampoco es información muy variada ni muy amplia, ¿verdad? Estamos aquí hablando de un protocolo para la atención y la prevención del COVID-19, entonces es importante que ustedes, por su especificidad y por la gran labor que ustedes realizan, pues conozcan estos protocolos extras dependiendo de la actividad a donde vayan a realizarla, ¿verdad? Y por último decirles antes de abrir el espacio de preguntas, que el tener protocolo, que sí se lo hemos indicado al resto de actividades, no implica que ya se pueda ejercer la actividad. Aquí tenemos una particularidad con respecto a lo que ustedes hacen. Pero más específicamente, por ejemplo, para una actividad temática, ellos tienen sus protocolos, pero aún no tienen la autorización del Ministerio de Salud para poder trabajar. Entonces, eso es importante tenerlo claro. El tener protocolo no implica que ya el día de mañana podemos salir corriendo a realizar nuestra actividad. Yo con esto cedería hacer las preguntas o como ustedes lo manejan. Ok, vamos a empezar con las preguntas porque hay muchas, ¿verdad? Todos debemos entender que esto es nuevo para todos y va cambiando, como lo dice usted, cada vez que nuestra institución el protocolo, y aquí lo más importante es cuidar nuestra salud y la de, obviamente, en este caso, de vida, del turista y demás. Creo que esta pregunta tal vez Daña o Michael, porque hiciste mucho, aunque ya Gustavo lo explicó, pero dice, el equipo de protección personal es obligatorio para el guía, también para el visitante. Don Gustavo también puede aportar en la respuesta. Buenos días. Sí, ciertamente el EPP es una medida de protección no solamente para el guía, sino también para los visitantes. Entendiendo desde el punto que nuestra labor se desarrolla en diferentes ambientes, es sumamente claro e importante proteger no solamente a los clientes, así como nosotros mismos. Obviamente el uso del EPP va a variar de acuerdo a las características de la actividad que vayamos a realizar. A modo de ejemplo, si estamos liderando una caminata en el bosque para observación de aves, es sumamente incómodo utilizar la careta. Entonces tenemos que utilizar otras medidas que se adapten a la actividad que nosotros estamos realizando en ese momento, y más que nada nosotros, porque somos los que día a día estamos ahí en el campo y son los que podemos hacer los cambios y observaciones pertinentes, pero el uso de EPP debería ser y estar claros en eso, de que el guía tiene que utilizarlo para su protección y la protección de los clientes, y en su contraparte los clientes deberían de usarlo para su protección y la protección de la persona que provee el servicio de guiado también. Dania, no sé si te gusta aportar también en esta respuesta. Sí, claro, es importante, ¿verdad?, que el uso de mascarillas y caretas, todos obviamente no estamos acostumbrados a esta nueva normalidad que el mundo hoy nos ofrece, por así decirlo, a la cual debemos de adaptarnos. Entonces va a ser sumamente importante que tanto los guías de turismo como los clientes empiecen a ver cuál es el equipo que mejor se ajusta a sus necesidades y que le brinde la protección que se requiere. Un llamado sumamente importante a las turoperadoras, agencias de viajes, en manifestarle a los clientes, ¿verdad?, que vienen al trópico, donde tenemos variaciones de clima constantes, de aguaceros a sol, ¿verdad? Entonces hay que ir concientizando a nuestros turistas el uso de este equipo que se requiere y que sea el que usted como persona necesita, porque no estamos acostumbrados al uso de una mascarilla para personas que no la hemos utilizado nunca, pues va a ser sumamente complejo el uso. Entonces lo ideal es concientizar previamente de cara a las agencias de viajes, a los turistas y de cara a los guías de turismo que vayan buscando cuál es el equipo que mejor se adapta a sus necesidades. Gracias. A usted. Don Gustavo, sabemos que el trabajo ha sido mucho, ¿verdad? 14 protocolos listos, pero siempre surgen dudas. Por ejemplo, dice Cristian Sosa, ¿existe algún protocolo para la espera de los clientes en el aeropuerto? Ya que, como todos sabemos, en algunos horarios la afluencia de personas es muy alta y puede provocar que no se respete el distanciamiento social. Muchas gracias. ¿Qué le podemos responder a don Cristian? Muchas gracias. Es una pregunta muy importante, ¿verdad? Los protocolos de aeropuertos están trabajando en forma específica, y esto es muy importante decirlo, porque tienen un componente
muy particular en su integración de quienes los están elaborando, ¿verdad? Porque ahí están desde los administradores de los aeropuertos, las opiniones de las aerolíneas, aviación civil, y esos tres integrantes están en este momento, digamos, yo sé que están casi que en la etapa final del manejo de los protocolos para el tema de los aeropuertos. Decirles que sí, va a tener que existir toda una regulación dentro del aeropuerto y fuera del aeropuerto, porque lo que no puede pasarnos es lograr o tener esa acumulación de turistas afuera del aeropuerto o haciendo una gran fila en migración, en fin. Esa acción debe de manejarse y es un tema, digamos, mucho más delicado, porque además estamos hablando de espacios cerrados si estás al interno del aeropuerto, o de una aglomeración en las aceras de la salida del aeropuerto que debemos de evitar en su totalidad. Decirles entonces que efectivamente se está trabajando en protocolos para atender esa situación de la cual específicamente nos preguntan. Gracias. Luego nos consulta Eric Castro. En el caso de giras de varios días, bueno, obviamente hay un poco el protocolo también de transporte que lo vamos a estar exponiendo en su debido momento, pero dice que si en este caso se va a considerar al grupo entero, incluyendo al chofer, como una sola burbuja social, o cuál sería el procedimiento. Es una buena pregunta. Yo diría que efectivamente, dependiendo de los días, ya estamos entrando en una dinámica. Tal vez aquí los compañeros días también nos pueden explicar, obviamente, cómo funciona todo el proceso. Yo diría que es una media burbuja social, ¿verdad? Porque el guía viene de tener su dinámica propia, asume la labor de un grupo, y ese grupo de turistas viene de su propia burbuja social. En la medida de lo posible, y si el tour es largo, pues efectivamente yo sugeriría mantener ese entorno controlado entre guía y turistas para evitar, digamos, la propensión de relacionarse con respecto a otros turistas en este caso. Tal vez los compañeros guías también quieran referirse a este aspecto. Adelante, Michael, por favor. Muchas gracias. Sí, tal vez en la presentación no está, pero en el protocolo sí está plasmado que cuando las actividades de guiado requieran la pernotación del guía y del chofer, los mismos no se consideran una burbuja social, por ende el establecimiento al cual se va a utilizar el hospedaje tiene que proveer una habitación separada para ambos, puesto que no se consideran burbuja social. Tomando en cuenta, voy al aeropuerto, recojo a mi grupo de personas, no me puedo considerar una burbuja social porque yo vengo de un entorno familiar diferente al del compañero chofer, entonces no cabría estarse relacionando en horas después de terminar las labores, ya sea en horas de descanso o de pernotación, en una misma habitación. Ciertamente esto es nuevo para todos y tenemos que entender en ambas partes, tanto sector de guías como sector hotelero, que tenemos que acoplarnos a las nuevas normalidades y eso requiere hacer ajustes sustanciosos en la operación y logística de las actividades con las que vayamos a iniciar. Gracias. Y Dania, no sé si usted quiere aportar en esta pregunta también. Sí, claro. El guía tiene que mantener su propia burbuja de 1.8, ¿verdad? Lo que es el distanciamiento físico. Consideramos que las aerolíneas, inclusive los mismos aeropuertos aquí a nivel nacional, van a tener lineamientos en relación, al menos aquí en Costa Rica, de lo que significa una burbuja social. Entonces, a lo interno de una unidad de transporte podríamos estar hablando de 2 o 3 burbujas sociales, más la del guía y el conductor estaríamos hablando en promedio de 5 burbujas sociales. Ya en sí, estando en la unidad, ¿verdad? Y tratando de respetar estos lineamientos, cuando ingresen eventualmente a una área de conservación o a un parque temático, lo ideal es que el grupo se mantenga para que el guía controle el distanciamiento social, tanto de su grupo como a lo interno de sus burbujas. Perfecto, gracias, Dania. Nos consulta Jairo Rivera. ¿Qué pasará con los botes y la gente que a veces se le tiende la mano para ayudarlos a subir o bajar? ¿Qué se recomienda hacer en ese caso? Es una buena pregunta. Tal vez los primeros días
tiene más tarea. Ayer que conversábamos entre nosotros, efectivamente fue una de las dudas que tenemos, ¿verdad? Efectivamente, dio un contacto. Inicialmente había que evitarlo, ¿verdad? Porque es un tema de cuidarnos en forma individual cada uno, a menos que, digamos, en este caso, el día ande con guantes y después los cambie o se vaya. En fin, yo sugeriría que lo mejor sería evitar ese contacto en la medida de lo posible. No sé si unos días que tienen más expertise en el tema pueden referirse. Ciertamente, perdón, Dania, ya te cedo la palabra. Ciertamente, sí, lo idóneo es evitar el contacto en la medida de lo posible. Nosotros como guías de turistas siempre andamos un paso más adelante de los posibles peligros que vayan a suscitar en la operación, bajando alguna grada o algún lugar donde veamos que el terreno es un poco inestable. Eso puede llegar a ocasionar que debamos acercarnos hacia una persona para hacer asistencia. Sin embargo, si nosotros podemos prever esas situaciones, podemos informar al cliente de lo que está por suceder y esa persona pues pueda tomar las previsiones del caso. Como dice don Gustavo, si es estrictamente necesario, obviamente hacer el apersonamiento utilizando todas las medidas de seguridad, en este caso el uso del EPP adecuado. Si tengo que hacer una sujeción física de la persona, pues utilizar guantes no quirúrgicos. Si me voy a acercar a una persona y voy a respetar el 1.8 que recomienda el Ministerio de Salud, usar mi careta o inclusive usar también el cubrebocas. Dani, ¿usted quería aportar? Sí, lo que el compañero Michael indica, pues es cierto, ¿verdad? También ahora el protocolo dice que como guías de turismo tenemos que andar nuestro propio alcohol en gel y esto podría pues colaborar bastante, pero sí a medida de lo posible evitarlo, y va a ver que eventualmente en estos tipos de tours y actividades las empresas y los transportistas de esta área en particular pues van a tener que innovar para estas adecuaciones de cara al turismo, ¿verdad? Ya que todos estamos con el sombrero puesto de la seguridad y de que el turismo ingrese a nuestro territorio, pero de una manera segura. Luego hay una pregunta de Mauricio Chinchilla que dice, ¿qué opinan de las horas de comida? Muchos días que andamos con grupos pequeños personalizados como parejas o familias, tenemos la costumbre de tomar las comidas junto a los clientes, almuerzos, cenas. ¿Será que esto ya no es recomendable hacerlo? Comer junto a la clientela, al turista, al nacional con el que andamos guiando. Es una buena... Esa pregunta refleja la labor de los guías y de ser costarricense, ¿verdad? Esa interrelación que se hace a lo largo de un tour es precisamente después de sentarse a disfrutar y conversar con los turistas. Hay dos temas importantes. Primero, el restaurante donde te sientes a comer ya va a tener su protocolo, ¿verdad? Hay un protocolo para restaurantes en el cual tendrá las medidas de distancia respectivas, de ubicación de alcohol en gel, la misma rotulación que vimos, la capacidad de aforo del restaurante, de tal forma que debería ser una unidad debidamente protocolizada. Sin embargo, yo preferiría además, obviamente la protección siempre debe existir, de ahí los guías tienen que valorar si con el protocolo del restaurante que ya se está implementando, que se siente tranquilo para compartir ese alimento, pero es una decisión bastante índole personal. Por los días también pueden referirse, compañeros. Y Dani, Michael, ¿le gustaría escuchar sus recomendaciones en este caso? Claro, aprovechando el comentario de don Gustavo, es importante mencionar que en el caso de los guías de turismo, nosotros estamos obligados por nuestro reglamento a seguir todos aquellos lineamientos, ya sea en áreas silvestres protegidas o bien en recintos privados. Esto va a implicar que nos tengamos que adecuar a cada uno de los protocolos de estos establecimientos. El protocolo del guiado, en este caso el elaborado entre Acogitur, Fenagitur y el ICT, es muy claro en indicar que yo como guía de turismo debo mantener mi burbuja social 1,80 m, eso es lo que tengo que guardar, ese distanciamiento físico. Entonces, ante la pregunta de don Mauricio Chinchilla, o sea, ¿será recomendable? No, no es recomendable, porque usted como guía en primera instancia es
el encargado de velar por la seguridad en primera instancia suya, en segundo de sus clientes. Entonces no es recomendable, tiene que guardar los 2 metros o el 1,80 m de distancia con sus clientes, aunque lamentablemente, como don Gustavo lo decía, ¿verdad? Es parte del ser costarricense, es ese chip que traemos de servicio al cliente, pero en este caso en particular, por un tema de seguridad, debemos de omitirlo. Michael, ¿usted desea aportar en esta pregunta? Ciertamente hay que adecuarse a las nuevas disposiciones de los establecimientos, como lo detalla muy bien Idania. A modo de sugerencia, el turismo, cuando empecemos a utilizar el turismo nacional e inclusive cuando se empiece a reactivar de a poco el turismo extranjero, no esperamos que sean oleadas de turistas como lo normal en una temporada alta que hemos experimentado. Por ende, los establecimientos donde vayamos a consumir las comidas a esas horas no van a estar tan llenos, aparte que los protocolos pues no permitirán más de un 50% del aforo. Dicho esto, quiere decir que habrá mucho espacio si usted llega en horas no tan particularmente altas, donde posiblemente en una mesa grande puedan acomodar las 2 personas que usted anda en una mesa, manteniendo la distancia de 1,80 como mínimo, y sentirse que tampoco están como muy excluidos. Compartir un espacio manteniendo la distancia recomendada, pero siempre en el mismo sitio para no sentir una exclusión, porque es parte de nuestra idiosincrasia. Compartir comidas con nuestros clientes es la forma más adecuada para hacer un poco de preguntas más personales e interacción. Siento yo, eso es una de las medidas que se podrían adoptar siempre y cuando el establecimiento sí lo permite y las condiciones se adecúen. Compartir en una misma mesa, obviamente respetando las distancias recomendadas. Gracias, Michael. Silva Verde dice, ¿qué se hace en el escenario de tener que esquiar bajo la lluvia? No hay equipo de protección personal que sirva, ¿no? Ella misma se hace la pregunta, que si en caso de tener que esquiar bajo la lluvia en temporada de invierno en la que ya estamos, ¿qué se recomienda hacer? O en este caso, ¿qué es lo ideal? Capa y careta, pienso yo, que tal vez sería lo ideal, o ver si eventualmente se confecciona algún otro producto en el mercado que nos permita eso. Un día de estos estaba viendo que había un EPP de gorra con careta, entonces el mercado costarricense se está diversificando mucho en ese sentido, entonces hay que esperar a ver cómo nos sigue sorprendiendo. O la sombrilla, ¿verdad? Sí, también. Luego nos dice Winston Rojas, ¿se van a hacer inspecciones para velar el cumplimiento de los protocolos? Aquí se nos movió la pregunta, ¿existe reglamento ante una falta? Es importante esa pregunta. La directriz que hacíamos mención en la presentación, lo que estableció fue que el cumplimiento o la verificación del cumplimiento de los protocolos se realizará por parte del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y entonces ahí, pues el Ministerio de Salud tiene sus sedes regionales en todo el país y eventualmente podrá hacer la verificación cuando corresponda, ¿verdad? Así que más que pensar en la verificación por parte del Ministerio de Salud, lo que hay que tener es esa conciencia y ese nuevo chip que decía Dania de protegerse uno mismo como en este caso ustedes como guías de los turistas, pero específicamente con respecto a la pregunta, sí hay una labor de verificación del Ministerio de Salud. Hay sanciones, eso está, hay un incumplimiento eventual, pero no hay, digamos, una sanción clara más que advertir del incumplimiento y corrección inmediatamente, ¿verdad? Pero no hay, digamos, establecido que te van a multar o algo por el estilo. Aquí, vuelvo y reitero, es de la voluntad de colaboración y protección, en nuestro caso, de los guías. Es decir, hay que cuidarse de ellos, ustedes, en su día a día para protegerse ustedes y a sus familias y a los turistas. Nos pregunta Marieta Robert que si hay, en caso de grupos de caminatas, si hay una cantidad máxima de personas que puedan asistir. ¿Cómo actuar, digamos, en el avistamiento? Nos ponían un ejemplo de avistamiento de cristales o de aves, ¿verdad? Que por lo general las personas decimos, venga a ver qué lindo este animal o esta ave, y nos tendemos a juntar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se debe actuar en un caso como este? Porque está claro que aquí la responsabilidad es tanto del guía, del empresario, como del turista, del cliente, ¿verdad? De cuidarnos entre todos.
Adelante, Michael, por favor. Sí, en el protocolo, en el punto 7, se indica claramente o se hace una recomendación que para actividades de senderismo se deberían de contemplar grupos no mayores a 6 personas, posiblemente que todos permanezcan en una misma burbuja social. Esto para evitar estos inconvenientes, ¿verdad? Sin embargo, es una recomendación. Acá sobre la marcha hay que ir adecuando las disposiciones a las necesidades que mejor se adapten al entorno y al mercado. Inclusive si por alguna razón usted tiene que guiar a más de una burbuja social, se requiere mantener una distancia mínima de 1.8 metros entre cada burbuja social. En el caso de que se esté viendo un ave de interés o algún punto de interés, pues las personas que podrían acercarse para ver ese o hacer el enfoque de una forma más apropiada serán los que representen una misma burbuja social, y el guía en todo momento tiene que ser fiscalizador de mantener el orden y mantener las distancias que emite el Ministerio de Salud, en este caso mínimo 1.80 metros. El guía siempre debe ser el fiscalizador de todo este procedimiento. Hay muchas preguntas que también son otros protocolos que les recordamos que ya están en la página web del ICP, que es www.icp.go.cr, donde está el enlace del coronavirus. Ustedes ingresan y bajan, ahí están todos los 14 protocolos publicados. A los que nos preguntan por la presentación, la vamos a compartir. Luego de que terminemos esta transmisión, vamos a compartir la presentación también en el sitio web, en las redes sociales del ICP, en el Facebook, en Instagram, el canal de YouTube. Ahí va a estar el enlace de esta transmisión. Ya vamos cerrando. Gustavo, me gustaría que usted, como director de gestión turística del ICP, una persona que ha trabajado en todos estos protocolos, hiciera un resumen de lo que es este protocolo guiado para el sector turístico. Yo diría varias cosas. Primero decirles, porque también he estado viendo las preguntas que han hecho, gran parte están centradas también en el tema del transporte y la microbús y el coaster y todo lo demás. Hay un protocolo de transporte de turismo, ¿verdad? Es importante que lo conozcan porque los dueños de estas microbuses o buses tendrán que respetar ese protocolo. Y entonces ahí también incluso ustedes se pueden convertir en vigilantes de la aplicación de ese protocolo por parte de las empresas de transporte de turismo. Decirles además que fue un trabajo arduo, intenso entre las dos organizaciones de guías de turismo que están aquí presentes, la verdad, que se pusieron a trabajar consciente, ágil ante la importancia de contar con una herramienta como esta. Y la verdad que además, por los insumos que ellos nos aportaron, la labor por parte del ICP fue bastante práctica, porque digamos que ya el conocimiento que tienen del manejo del sector resulta bastante amplio. Nada más nosotros nos convertimos en un mecanismo de juntar las ideas de las organizaciones, darles el formato que ya está establecido desde Presidencia y correr a la aprobación por parte de la señora ministra de Turismo la pasada semana. Y por este medio públicamente quiero agradecer a la Asociación de la Federación de Guías de Turismo, porque realmente refleja la voluntad de colaborar y el profesionalismo que hay en estas organizaciones. Es decir, los guías deben de sentirse bien representados por parte de estas dos agrupaciones. Reiterarles que el protocolo es una herramienta pensada para protegerse a ustedes como guías y proteger al turista, ¿verdad? Y es muy importante que ustedes tengan esa idea siempre presente. Que además el protocolo está pensado en una forma en la cual para el guía no le venga a complicar la vida. Estamos pensando en medidas mínimas, establecidas además por los lineamientos del Ministerio de Salud, que estas medidas lo que buscan, reitero, es protegerlos a ustedes inicialmente como guías de turismo, y que este protocolo puede modificarse. Estamos abiertos a recomendaciones. La intención es estar retroalimentándonos en forma permanente, y si hay que hacer ajustes de parte de la institución, cuenten con toda la voluntad de nuestro equipo para modificar todo aquello que ustedes deseen cambiar de este protocolo inicial. Lo importante es que tenemos ya una herramienta de trabajo
que les ayuda a ustedes a clarificar muchos temas. Sé que el dinamismo del tema del guiado se presta para muchas preguntas y muchas opciones, porque ustedes viven un contacto permanente con los turistas. Sin embargo, tratamos de hacer una labor conjunta y clara para por lo menos tener una claridad de por dónde avanzar por parte del sector de guías en el manejo de la crisis del COVID-19. Este sería, digamos, mi mensaje final. Gracias, don Gustavo. Ahora me gustaría unas palabras de Idania Urbina, que ella es de la Federación Nacional de Asociaciones de Guías de Turismo. Usted ha visto muchas consultas que han llegado, usted conoce el sector. Idania, me gustaría que le enviara un mensaje a todas las personas que están conectados ahorita en esta transmisión. Bueno, primero que nada, darle las gracias al ICT, ¿verdad?, por colaborar y hacer de forma, pues, expedita este protocolo, por escucharnos a los guías de turismo, los aportes que creíamos necesarios hacer de cara a nuestro sector. También informarles que nosotros estábamos esperando el lanzamiento oficial en la federación por parte del Instituto Costarricense de Turismo, para nosotros poder hoy a las 8 de la noche hacer una retransmisión por parte de la Federación Nacional de Asociaciones de Guías de Turismo para ampliar un poco más el tema del protocolo, por si tienen a gusto acompañarnos el día de hoy, porque hay muchísimas preguntas, es un tema nuevo, ¿verdad? Y agradecerles a toda la audiencia que se conectaron el día de hoy y estar, pues, preocupados en capacitarse, en interesarse por estos temas. Recordarle a los guías de turismo que tenemos una labor, pues, bastante grande de cara a conocer cada uno de los protocolos en las diferentes áreas de conservación y sitios privados en los cuales vamos a visitar. Que seamos conscientes que como guías de turismo somos el ente que resguarda la seguridad de los clientes y de nosotros mismos, y en este caso, como embajadores de este país, también estamos a cargo de resguardar la seguridad de los habitantes de nuestro territorio. Muchas gracias. A usted, Idania. Y luego con unas palabras de Michael Brenes, quien es representante de la Asociación Costarricense de Guías de Turismo. Michael. Muchas gracias, Carol, y a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. De verdad que estamos muy agradecidos con la presencia de cada uno de ustedes. Una especial mención honorífica a todos los asociados de Acogitur que por alguna u otra razón hicieron llegar sus recomendaciones para la elaboración de estas líneas en el protocolo. Nos sentimos muy agradecidos por la participación de cada uno. Es importante que este protocolo lo podamos transmitir a todas aquellas personas que por alguna u otra razón aún no están informados de la existencia del mismo, los que no nos pudieron acompañar el día de hoy. Y a mensaje personal, estos son momentos donde vemos la necesidad de estar unidos, todos como guías, en una sola voz, en una sola unión. Existen diferentes asociaciones de guías de turismo a lo largo y ancho de todo el país. Si usted no pertenece a ninguna de estas, les recomendamos que se unan a una de ellas para hacer una sola voz, aportar desde cualquier perspectiva que ustedes lo sientan a conveniencia. Sus aportes siempre son bienvenidos y todos juntos podemos crecer aún más. A nuestros asociados de Acogitur, una vez más, el agradecimiento, y que estamos disponibles para posteriores consultas en cualquier momento que ellos así lo ameriten. Muchas gracias. Gracias, Michael, y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Tuvimos mensajes desde Colombia, de Argentina, de Monteverde, de Puerto Viejo, de Alajuela, de todas partes del país. Muchas gracias. Les recordamos que los protocolos... dígame, don Gustavo, por favor. Nada, recordarles el correo es protocolos@ict.gov.cr. Ahí pueden enviar las consultas si fuera del caso. También sé que los compañeros de las organizaciones de guías de turismo están dispuestos a colaborar también a despejar consultas. Y nada, ya para cerrar, la verdad, agradecer a las más de 500 personas que han estado escuchándonos el día de hoy. Es un gran número de personas que han estado conectados con nosotros, y refleja la importancia del sector de guías de turismo para el país. Así que darle las gracias, la verdad, por habernos acompañado el día de hoy de parte del ICT. Sí, y nada más para cerrar, recuerden que los 14 protocolos están ya publicados en la página del ICT, a los que, ahora que me gustaba mencionar el tema del protocolo de transporte, en su debido momento vamos a hacer así una transmisión como esta, pero el Facebook del ICT, para aclararle las dudas y darlo a conocer.
Igual pueden buscar en el canal de YouTube la transmisión que ya hicimos del protocolo para los hoteles, para los restaurantes, turismo temático y la de hoy de guías de turismo. Ha sido todo por hoy, les agradecemos de verdad a la compañía, esperamos haberles aclarado sus dudas. Recuerden que pueden escribir a protocolos@ict.co.cr para hacer sugerencias y demás. Muchas gracias. Que tengan un bonito día a todos. Hasta luego.